Hermanos, buenos días. Encontrarnos nuevamente con la bendición del Señor para compartir la preciosa palabra del Señor. En esta ocasión, Nehemías capítulo 7. Habíamos visto anteriormente en los devocionales anteriores, por ejemplo, como el de ayer, ¿no? Que prácticamente se había culminado la edificación del, del muro, ¿no? Del muro de la ciudad. Entonces, que faltaban, como dice la hermana Sandra, como decía, ciertas cosas, ¿no? Como las puertas, por ejemplo, nada más, colocar puertas, algunas cosas que faltaba solo en la edificación del muro, ¿no? Pero que de hecho que luego se iba a concluir, ¿no? Concluir todo eso. Y aquí vamos a tocar ese punto, ¿no? Aquí aquí vamos a tocar ese punto, dice, ¿no? Nehemías capítulo 7 dice, ¿no? Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, si se dan cuenta, fueron, dice, señalados porteros, ¿no? En las puertas, o sea, para poder ingresar, cantores y levitas, ¿no? O sea, de hecho que al recibir también, como dice acá, a la gente que ingresaba o que salía, dice, ¿no? Había un portero, ¿no? El cual les hacía pasar, ¿no? Al salir igual les recibía, ¿no? Cantores, dice, ¿no? Los seguramente en ese entonces, de hecho, era de que los recibían con alegría, ¿no? Con cánticos, con quizás hasta con alabanzas al Señor, ¿no? En ese entonces, ¿no? Entonces, cantores, ¿no? De la felicidad de lo que ya tenían, de lo que habían hecho, ¿no? Y levitas, dice, ¿no? Y levitas los que ayudaban, los que proporcionaban el apoyo, ¿no? Para cargar, para ese tipo de cosas, ¿no? Cargar, entrar, llevar, ¿no? Entonces, para todo eso habían colocado todo eso en las puertas, ¿no? Al ingreso. Dice, ¿no? De ahí dice acá, dice, ¿no? Mandé a mi hermano Enaní, dice, ¿no? Y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, dice, ¿no? Y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardar a los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, ¿no? Acá dice, acá dice que envió el rey, ¿no? A su hermano y dice abrirse las puertas, ¿no? Era una orden, abrirse las puertas, dice, a la hora que salga el sol. Y también se cierran las puertas a la hora que el sol se haya ido, ¿no? Como decir, ¿no? Entonces, eso había sido la orden. ¿Y quién mandó? A su hermano ahí. Dice, varón de Dios, ¿no? Varón de Dios. Así dice, ¿no? O sea, todo estaba ya, estaban estableciéndose, ¿no? Estaban, mm, designando funciones, ¿no? Designando funciones, estaba ahí el rey, ¿no? Designando funciones a cada cosa, a, a cada puesto, ¿no? En qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Y todo eso, qué es lo que tenía y qué es lo que se tenía que hacer, ¿no? Dice, ¿no? Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco a poco, dice, pero poco pueblo dentro de ella, o sea, había pocos habitantes y no había casas reedificadas, dice, ¿no? No había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón, dice, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía,
de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamí, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nahum, Bana, el número de los varones del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, acá nos dice de que empadronaron, dice, ¿no? Y, y hicieron regresar, ¿no?, a las personas que habían estado cautivos, también dice, con Nabucodonosor, y, y a los que tenían derecho, ¿no?, en sus generaciones de estar ahí, las generaciones de los que ya no estaban en ese entonces tenían derecho a ingresar, a estar ahí. Entonces, ¿qué hizo? El rey reedificó casas, ¿no? Reedificó casas, para que ellos regresaron, y luego la ciudad, la ciudad se poblase, porque como dice acá, anteriormente habíamos leído, eran pocos los que estaban en el pueblo, pero era una ciudad bien grande, ¿no? Al hacer el muro se veía, ¿no? Al terminar el muro se veía una ciudad, de hecho, grande, y muy pocos pobladores. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo el censo. El rey vio de que tenían que regresar, se tenía que reedificar o edificar casas, ¿no? Ahí, para que, como les decía, regresen esos pobladores que tenían derecho a estar ahí, ¿no? Por sus antepasados, por ejemplo, por sus antepasados, ¿no? Entonces, hermanos, que en conclusión, ¿no? A partir de ahí, del capítulo 6, ahí nombra qué hijos, qué descendencias, quiénes, ¿no?, iban a ingresar y vivir en esa ciudad, ¿no?, con el muro ya hecho. A partir de ahí, o sea, son capítulos largos, son 70 son 73, mejor dicho, 73 versículos de este capítulo de Nehemías, capítulo 7, son 73. Como les digo, a partir de las 6, 7, como hemos visto, empieza a nombrar, nombre por nombre, generaciones y todo eso, para que puedan ingresar, ¿no?, a la ciudad. A partir de ahí dice, ¿no?, en la última dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Habitaron todos, ¿sí? Habitaron todos. Bueno, hermanos, ¿no? En conclusión, dice, ¿no?, se designaron funciones en esa nueva ciudad, designaron funciones. La ciudad tenía que poblarse, vida nueva a partir de la reconstrucción, ¿no?, de los muros y de las casas que habían reconstruido, ¿no? Y todo eso, ¿no? Vida nueva, como dice. Sí, hermanos, en conclusión eso. Hermanos, espero que les haya gustado la palabra como siempre, y será hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga.